Capítulo 1. La oferta. El capitán Alexander Cole miró fijamente la pantalla, holográfica en sus aposentos a bordo de la Frontera Galáctica, la nave más avanzada de la flota Terran actualmente en funcionamiento. El espacio alrededor de la nave se extendía infinitamente lleno de estrellas que ardían como brasas dispersas en el frío vacío y cuerpos celestes distantes flotando en sus órbitas silenciosas. Más allá de esta calma, sin embargo, se estaba gestando una tensión dentro de los límites de la galaxia, algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. El Zeta era el nombre que enviaba escalofríos incluso a los soldados más endurecidos del ejército bronceado. Una raza misteriosa. Los Z habían aparecido en el radar de la humanidad hace solo unas décadas, pero en ese corto lapso se habían ganado una reputación como una de las especies más formidables de la galaxia. Su poder militar solo era superado. Por sus formas inescrutables, uno podía predecir sus motivos, sus objetivos o sus estrategias, lo que los hacía aún más aterradores, y ahora la humanidad estaba al borde de la guerra con ellos. No era una sorpresa que las dos especies hubieran estado enfrentándose durante años, lo que había comenzado como disputas territoriales en las regiones no reclamadas. Del espacio se habían intensificado hasta convertirse en escaramuzas totales, patrullas fronterizas, naves desaparecidas. Luego, vinieron las masacres. Las colonias desgarradas en el borde del espacio, misteriosamente aniquiladas en una sola noche. Los Zeta nunca se atribuyó la responsabilidad, pero nadie más en la galaxia podría haberlo hecho. Los movimientos de su flota en el sector eran una clara señal de que algo se avecinaba. Ahora el capitán Cole se encontraba en el ojo de la tormenta. El gobierno Terran lo había enviado a él y a su tripulación a negociar con los Zeta antes de que la situación se saliera completamente de control. Sin embargo, las negociaciones habían resultado infructuosas hasta hoy. Cole caminaba de un lado a otro por su camarote. Sus botas resonaban en el piso metálico. No había anticipado el desarrollo que se produjo hace apenas unas horas. Los comandantes Ira, el representante principal de las fuerzas Zeta, habían hecho una propuesta inesperada, una reunión privada entre los dos, sin SIDA, sin séquito diplomático, sin seguridad. La oferta era tan sorprendente como críptica y los términos exactos de la reunión eran aún más desconcertantes. Pasa una noche conmigo, el capitán Cole, Zeta, había dicho por la pantalla encriptada. Con Channel su voz era baja y melódica, pero mezclada con un extraño poder que le había enviado un escalofrío por la columna vertebral. Y te diré todo lo que necesitas saber. Cole no sabía qué hacer con eso, una trampa, un intento de desarmarlo y mantenerlo como rehén, o era algo más. Completamente no podía permitirse el lujo de rechazar la oferta. No cuando el destino de tantas vidas pendía de un hilo. Se pasó una mano por su cabello corto. La frustración lo carcomía las estrategias diplomáticas que le habían inculcado. Durante sus años de servicio parecían inadecuadas ante esta extraña propuesta. Un suave timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos de Ed enderezando su uniforme. Cole se escabulló cuando la puerta se abrió para revelar la imponente figura de la comandante Zeta. Ella misma era tan formidable en persona como su reputación sugería, midiendo casi 7 pies de alto. La presencia de Zeta era magnética. Su piel brillaba con un tono violeta iridiscente, atrapando la luz de una manera que la hacía parecer hecha de metal líquido. Sus largos ojos plateados. Su cabello estaba atado en una trenza de guerrera, y sus ojos afilados, penetrantes y metálicos parecían analizar cada aspecto de su entorno con una intensidad depredadora. El uniforme Zeta que vestía era elegante, diseñado tanto para el combate como para el mando, y acentuaba el cuerpo tonificado, musculoso debajo del capitán Cole. Ella lo saludó con un leve asentimiento, su voz tan suave como siempre. Confío en que haya considerado mi oferta. Cole se mantuvo firme, negándose a dejar que su inquietud se mostrara. Comandante Zeta, respondió inclinando la cabeza en respuesta. Lo he considerado, pero seamos claros, este no es exactamente un procedimiento diplomático estándar. Los labios de Zeta se curvaron en una leve sonrisa. Aunque carecía de calidez, la diplomacia rara vez es estándar, capitán.
especialmente cuando el destino de nuestras civilizaciones está en juego. Se adentró más en la habitación. Las puertas se cerraron, deslizándose detrás de ella con un suave siseo. Sus movimientos eran elegantes, casi felinos, y Cole no podía quitarse la sensación de que ella tenía el control total de la situación. Se cruzó de brazos, manteniendo la compostura. Letún fue directo al grano, entonces, ¿qué hizo exactamente? ¿Quieres decir, con pasar una noche contigo, es esto algún tipo de prueba, una táctica de negociación? Zed se rió suavemente, aunque el sonido carecía de humor. ¿Eres sospechoso como deberías ser? Entiendo que los Zeta no son conocidos por revelar nuestras intenciones fácilmente, pero te aseguro, capitán, esto no es una trampa. Cole arqueó una ceja. ¿Entonces qué es? Los ojos de Zeta brillaron mientras se acercaba. Su imponente forma proyectando una sombra sobre él es una oportunidad. Una oportunidad para que obtengas el conocimiento que buscas. Conocimiento que podría prevenir la guerra entre nuestros pueblos. Y a cambio, Cole preguntó. Cansadamente la sonrisa del comandante se amplió un destello de algo juguetón pero peligroso. En su expresión, a cambio debes confiar en mí completamente por una noche, Cole. El corazón dio un vuelco. Había tratado con extraños protocolos diplomáticos antes, pero nada como esto. Los Zeta siempre habían sido reservados, su cultura un misterio para los humanos, pero esta propuesta bordeaba algo más personal, algo muy fuera de su zona de confort. No puedo simplemente abandonar mis deberes para entretener una misteriosa propuesta alienígena, dijo su voz firme pero cautelosa. Si esto es solo un juego, entonces las vidas de millones están en riesgo. La expresión de Zeta se suavizó, aunque sus ojos permanecieron tan agudos como siempre. No es un juego, capitán, y te prometo que lo que te ofrezco es más valioso que cualquier información que hayas recibido. Los secretos de los Zeta. Nuestras verdaderas intenciones. Nuestras motivaciones. Todo quedará al descubierto ante ti. Pero primero debes demostrar que estás dispuesto a enfrentar lo desconocido por un momento. Cole sintió el peso de la galaxia presionándolo. Los Zeta, tecnología superior. Su comportamiento críptico. Su agresión impredecible. Gran parte del futuro de la humanidad dependía de entenderlos. Había sido elegido para liderar estas negociaciones debido a su experiencia y adaptabilidad. Pero nada, en su entrenamiento lo había preparado para esto. La estudió por un largo momento buscando cualquier señal de engaño, pero permaneció ilegible, sus ojos plateados firmes e inquebrantables. ¿Qué pasa si me niego?, preguntó Cole finalmente. La sonrisa de Zeta se desvaneció y su tono se volvió más serio. Si te niegas, capitán, te alejarás de la única oportunidad de prevenir la guerra que diezmará a tu gente la próxima vez. Nos encontraremos. Será en el campo de batalla. El silencio se extendió entre ellos, el peso de sus palabras se instaló en la habitación. La mente de Cole corrió calculando los riesgos, los posibles resultados. Tenía un deber con su tripulación, con la Alianza Terran, para encontrar cualquier camino que evitara un derramamiento de sangre innecesario. Pero accediendo a esta petición personal, no tenía precedentes. Si había incluso una pizca de verdad en su oferta, no podía permitirse el lujo de dejarla pasar una noche. Cole dijo finalmente su voz. Baja pero resuelta y me contarás todo. Zeta sintió lentamente su sonrisa, volviendo, aunque esta vez fue más enigmática. Todo capítulo 2 el juego. Comienza. Las horas habían pasado y el capitán Cole se encontró de pie en sus aposentos privados, esperando la llegada de Zeta. Ya había informado a su personal de mando que permaneciera en espera. Saurin, su segundo al mando, había expresado sus preocupaciones, inseguro de la naturaleza de esta reunión, pero Cole había insistido en que no podía permitirse el lujo de dejar que el miedo o la incertidumbre dictaran sus acciones, no cuando había tanto en juego. La habitación a su alrededor estaba oscura, salvo por la luz azul pálido, filtrándose desde las estrellas afuera. El bajo zumbido de los motores de la nave reverberó a través de las paredes, un sonido familiar que generalmente brindaba consuelo en momentos de inquietud. Pero esta noche no había ningún consuelo. Un suave golpe resonó desde la entrada, sacándolo de sus pensamientos. Era el comandante Kolek. El pulso se aceleró, aunque se obligó a sí mismo a mantener la calma.
Esta era solo otra misión, otra negociación. Había sobrevivido a innumerables encuentros peligrosos. Esto no sería diferente. Con una respiración profunda, dio un paso adelante y presionó el panel para abrir la puerta. Allí estaba ella. El comandante Z estaba de pie en la puerta y por un momento la galaxia misma pareció encogerse a su alrededor. Ya no llevaba su armadura militar negra, sino algo más fluido, algo más etéreo. Era una prenda similar a una túnica que brillaba en tonos de azul profundo y plata, casi como si estuviera envuelta en la luz de las estrellas. Su largo cabello plateado caía en cascada sobre sus hombros y su piel violeta captaba la tenue iluminación, lo que la hacía parecer una deidad de otro mundo saliendo de Legend Captain, dijo suavemente, su voz más suave. Antes casi íntimo en su entrega, Cole tragó saliva con fuerza luchando contra la repentina oleada de nervios. Comandante Z, por favor. Entre ella entró sus movimientos tan elegantes como siempre, el suave susurro de su bata, el único sonido que llenaba la habitación, por lo demás silenciosa. La puerta se cerró detrás de ella dejándolos solos juntos. Por un breve momento, Cole fue muy consciente de la pequeñez del espacio en comparación con la inmensidad de lo que estaba a la vista. Staka hizo un gesto hacia el área de asientos, una mesa modesta con 2 sillas. ¿Te gustaría algo para beber? Tenemos varias bebidas humanas. O si lo prefieres. No puedo conseguir vino de las tiendas del barco, Z. Lo miró con una expresión curiosa. ¿Estás preocupado por la hospitalidad en un momento de tanta incertidumbre? Eso es muy humano de tu parte. El capitán Cole ofreció una sonrisa tensa. Nosotros, los humanos, tendemos a aferrarnos a nuestros rituales frente a lo desconocido. Ella asintió, caminando hacia la mesa, pero deteniéndose antes de sentarse. Dime, capitán, ¿qué crees que está realmente en el corazón de nuestro conflicto? Cole se tomó un momento antes de responder observándola atentamente. ¿Era esta parte del juego? ¿Ella lo estaba probando? Creo que comenzó lentamente que tememos lo que no entendemos y ambos. Nuestra especie es culpable de eso. Hemos tenido solo un contacto limitado con tu gente y la mayor parte ha sido a través de la violencia. Los Z tienen secretos y estamos tratando de reconstruirlos. Creo que la falta de confianza en ambos lados es lo que nos está impulsando hacia la guerra. Los ojos plateados de Z parecen brillar mientras escuchaba su mirada nunca vacilante. De su rostro, tal vez tengas razón, reflexionó. Pero hay más que eso que... Eso hizo un gesto hacia el asiento frente a ella. Siéntate, capitán, esto no es una confrontación, sino un intercambio. La noche es joven y hay mucho que discutir. Cole dudó brevemente, pero obedeció sentándose frente a ella. La tensión en el aire era palpable a pesar de su actitud tranquila. Había una corriente subyacente de algo mucho más complejo que la simple diplomacia sucediendo aquí. Dijiste que me dirías todo. Cole le recordó su voz firme. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Seth sonrió, una pequeña curva enigmática de sus labios. La verdad, capitán, la verdad sobre Z, sobre nuestras intenciones y sobre por qué este conflicto no puede evitarse a menos que hagamos algo. Drástico la forma en que lo dijo con tanta firmeza, envió un escalofrío por su columna. Drástico, se inclinó hacia adelante ligeramente, su mirada intensa. Sí, pero primero hay cosas que debes entender sobre mi gente. Cosas de las que ningún humano ha sido partícipe. Antes de que hiciera una pausa, dejando que la gravedad de sus palabras se hundiera. Cole esperó. El silencio entre ellos se hizo más pesado por él. En segundo lugar, los Z no son como tú. Ella empezó. Nuestra sociedad está construida sobre principios que son incomprensibles para la mayoría de los forasteros. No funcionamos como un organismo singular como lo hace la humanidad. Estamos fragmentados pero unificados. Estamos unidos por un código que es anterior a la existencia de vuestra especie. Cole entrecerró los ojos confundido. ¿Qué quieres decir con fragmentado pero unificado? Los dedos de Z bailaron a lo largo del borde de su vaso mientras consideraba sus próximas palabras. Los Z son muchos. No somos simplemente una especie, sino una colección de tribus, cada una con sus propias fortalezas, debilidades y filosofías en un momento dado. Los líderes de estas tribus sexto por el poder, por el dominio, pero también estamos unidos por una voluntad colectiva, una fuerza que nos obliga hacia un objetivo común cuando es el momento adecuado. Cole procesó sus palabras. Con cuidado,
Entonces estás diciendo que tu gente está constantemente en un estado de conflicto interno, pero puedes unificarte cuando hay una amenaza. Zeta sintió con la cabeza, precisamente por eso te parecemos impredecibles. No puedes entender la naturaleza cambiante de nuestras alianzas. La forma en que nos movemos es una cuando es necesario. Disolverse en el caos. Cuando esa necesidad se desvanece, Cole se reclinó en su silla tratando de comprenderlas. ¿Implicaciones entonces? ¿Cómo sé con qué versión de Sad estoy tratando ahora mismo? ¿Cómo sé que no te volverás contra nosotros en el momento que le convenga a tu gente? Esa es la pregunta, ¿no es así? Dijo con una risa suave, aunque sus ojos permanecían serios. Pero es por eso que estoy aquí, para asegurarme de que entiendas lo que queremos y lo que quiero. Sus palabras quedaron en el aire y Cole sintió el peso de ellas presionándolo. Esto no era solo una negociación de información, era una negociación de confianza. Pero había algo más personal, más íntimo en su tono. ¿Por qué tú? Cole preguntó de repente, ¿por qué? ¿Eres tú quien lidera estas conversaciones? ¿Qué ganas con esto? La expresión de Zeta cambió volviéndose más Ed por primera vez un destello de algo vulnerable. Pasó por su mirada porque Capitán Cole soy uno de los que creen en la unidad y si no tengo éxito en detener esta guerra, mi gente se devorará a sí misma y la tuya caerá en el resultado. Se puso de pie, de repente su presencia llenó la habitación llamando su atención. Esto es más que solo política, capitán. Esto es supervivencia para ambas especies. Cole sintió la gravedad de sus palabras asentarse en las estacas. Más alto de lo que había imaginado, había pensado que esto era una simple reunión diplomática, una forma de evitar la guerra, pero ahora parecía que la guerra era solo un síntoma de algo mucho mayor. Zeta se movió hacia él, deteniéndose a solo centímetros de distancia. Sus ojos se clavaron en los suyos, llenos de una extraña mezcla de intensidad y desesperación. «Pasa la noche conmigo, capitán», susurró, «y te mostraré la verdad». Cole tragó saliva. La tensión en la habitación, lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo. No tenía idea de lo que realmente quería decir, pero sabía una cosa con certeza: no había vuelta atrás. Ahora, capítulo 3, revelando la verdad. El capitán Cole podía sentir el peso de las palabras del comandante Zeta, presionándolo mientras estaba allí a centímetros de ella, con la silenciosa promesa de secretos aún por revelar colgando en el aire. La intensidad del momento era palpable, la atmósfera misma cargada de tensión, y algo más, algo que no podía ubicar sin otra palabra. Zeta se giró y se movió hacia la gran ventana en su cuarto. De espaldas a él, mientras miraba el mar infinito de estrellas, parecía perdida en sus pensamientos. Su imponente figura recortada contra la tenue resplandor azul de galaxias distantes. Cole la observó por un momento, su mente corriendo, para darle sentido a todo lo que había sucedido hasta ahora. Todavía había tantas incógnitas, tantas preguntas. Sin respuesta, sabía que las próximas horas podrían cambiar el curso de la historia o enviarlos en espiral hacia la catástrofe. Mientras daba un paso adelante, Zeta habló de nuevo, su voz baja pero clara. «Ustedes los humanos creen, ustedes entienden la guerra, creen que reuniendo suficiente inteligencia, suficientes datos pueden predecir el resultado. De cada batalla, cada conflicto». Se giró ligeramente, sus ojos plateados brillando en la luz tenue, «pero no saben el tipo de guerra que se avecina». Cole frunció el ceño. «Enfrentamos incontables enemigos antes. Piratas insurgentes, IA rebelde, flotas enteras de especies alienígenas hostiles. Hemos sobrevivido a todo». Zeta se giró completamente para mirarlo ahora, su expresión mortalmente seria. «Sobrevivió, sí, pero lo que viene no es solo una guerra de armas y naves, es una guerra de voluntades, de filosofías, una guerra de supervivencia, no solo de cuerpos, sino de formas enteras de pensarlo». Zeta, no. Solo luchamos por territorio o recursos. Luchamos por el dominio de la mente, por el control sobre la estructura misma de la existencia. Sus palabras le provocaron escalofríos. Cole. Era difícil comprender lo que quería decir, pero la intensidad de su voz dejó en claro que no se trataba de un conflicto común. Siempre había sospechado que había más en los Zeta de lo que se veía a simple vista, pero esto era algo más profundo, algo que iba más allá de la política o la estrategia militar. Zeta comenzó a caminar lentamente. Su larga túnica
fluyendo detrás de ella como sombras líquidas. Los Zeta están sujetos a un código antiguo, una ley, que gobierna a nuestra gente a través de las estrellas. Pero esa ley no es eterna. Hay fuerzas dentro de nuestras filas facciones que buscan derrocarla. Creen que ha llegado el momento de que los Zeta trasciendan las viejas formas e impongan nuestra voluntad sobre la galaxia Cole. Se cruzó de brazos tratando de unir las piezas del rompecabezas. Y tú eres uno de los que lucha por detener eso, Seth. Se detuvo en seco, volviéndose para mirarlo con una expresión solemne. Sí, hay quienes todavía creemos en el equilibrio, en la preservación de la vida no solo para nosotros, sino para la galaxia en su conjunto. Pero somos pocos y nuestros enemigos son muchos. Si fallamos, los Zeta se convertirán en una fuerza del caos que consumirá. Todo a su paso, incluyendo a la humanidad, hizo una pausa dejando que la gravedad de sus palabras se hundiera. Cole sintió el peso de su declaración como una piedra en su pecho. Siempre había visto a los Zeta como un enemigo, pero ahora se dio cuenta de que estaban al borde de una guerra civil que podría engullir a toda la galaxia. Así que Cole dijo, lentamente, esto no se trata solo de evitar una guerra entre nuestras dos especies, se trata de detener algo mucho más grande. Zeta asintió con su mirada penetrante. Sí, si la facción equivocada obtiene el control, no será una guerra, será una aniquilación. Verán a la humanidad como un obstáculo a ser erradicado, no como un aliado potencial. Cole respiró profundamente la enormidad de la situación. Se estaba asentando. Había llegado a esto pensando que era una simple negociación, una oportunidad para negociar y evitar el conflicto. Pero ahora estaba claro que lo que estaba en juego era mucho más alto de lo que había imaginado. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó finalmente. Zar se acercó más. Sus ojos se clavaron en los de él con una intensidad que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Necesito que entiendas, capitán. Necesito que veas la verdad de lo que está sucediendo dentro de los Zeta y necesito que me ayudes a detenerlo. Cole frunció el ceño. ¿Ayuda? ¿Cómo puedo posiblemente ayudar? Soy solo un hombre. Una pequeña sonrisa enigmática tiró de las comisuras de los labios de Zeta. Un hombre puede hacer toda la diferencia. Tienes poder, capitán. No solo porque comanda una nave o porque representa a la humanidad en estas negociaciones. Tienes algo mucho más valioso. Una mente que puede ver más allá de la superficie. Un corazón que todavía cree en la posibilidad de la paz. Ella extendió la mano y puso una mano en su hombro. Su toque sorprendentemente suave. Los Zeta no confían fácilmente. Pero te has ganado mi confianza, y con esa confianza puedes obtener acceso al conocimiento que ningún otro humano ha tenido jamás. Cole sintió una extraña calidez esparcirse por él ante su toque, una sensación que era a la vez reconfortante y desconcertante. Podía sentir que había algo más en esto, algo más allá de las minaciones políticas y maniobras estratégicas de sus respectivos gobiernos. La voz de Zeta se suavizó mientras continuaba, pero antes de que pueda darte las respuestas que buscas, debes entender nuestras formas, debes ver la verdad de quiénes somos. El corazón de Cole se aceleró mientras sus palabras quedaban suspendidas en el aire. Este era el momento que había estado esperando, el momento en el que todo sería revelado, pero ¿a qué costo? ¿Qué quieres que haga?, preguntó su voz apenas por encima de un susurro. Zeta sonrió. Abrió ligeramente sus ojos plateados brillando con una luz extraña. «Ven conmigo», dijo su voz baja y melódica. «Te lo mostraré sin decir otra palabra». Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta que conducía a la habitación contigua. Cole dudó por un momento, su mente corría con preguntas y dudas, pero sabía que no podía dar marcha atrás, ahora no cuando el destino de tantas vidas dependía de la información que Zeta tenía para ofrecer. La siguió su corazón. Latía con fuerza en su pecho mientras la puerta se abría revelando una cámara tenuemente iluminada. Más allá de la habitación, no se parecía a nada que había visto a bordo de la frontera. Galáctica estaba adornada con extraños
símbolos alienígenas grabados en las paredes. Su brillo arrojaba una luz misteriosa. Sobre el espacio en el centro de la habitación había una gran plataforma circular hecha de algún tipo de material metálico brillante que pulsaba débilmente con una energía rítmica, como si estuviera viva. Z se subió a la plataforma y se giró para mirarlo. Este es un antiguo dispositivo Z, explicó su voz resonando suavemente en la cámara. Te permitirá ver dentro de la mente de los Z para entender nuestra historia, nuestra cultura, nuestras luchas. Solo entonces entenderás realmente lo que está en juego, Cole. Dudó en el borde de la plataforma. Su mente corría con una mezcla de curiosidad y aprensión. Esto era diferente a todo lo que había encontrado antes. La idea de entrar en lo desconocido, de exponer su mente a una tecnología alienígena, era emocionante y aterradora. A la vez, Z extendió su mano hacia él. Su mirada firme e inquebrantable. Confía en mí, capitán. Esta es la única manera. Por un momento el tiempo pareció detenerse. El corazón de Cole se aceleró y el peso de la decisión lo presionó, pero al final supo que no había otra opción si quería detener la guerra. Si quería salvar a la humanidad, tuvo que confiar en ella. Con una respiración profunda, dio un paso adelante y tomó su mano. En el momento en que sus manos tocaron la plataforma debajo de ellos, cobró vida su energía pulsante, surgiendo a través de su cuerpo como una onda de choque. Su visión se volvió borrosa, y la habitación a su alrededor pareció disolverse en un remolino de luz y sonido, y luego en un instante todo se oscureció. Capítulo 4. El punto de no retorno. Cuando la visión del capitán Cole se aclaró, se paró en un lugar que desafiaba la comprensión. El vasto paisaje alienígena ante él no se parecía en nada a los estériles salones de la frontera galáctica o los duros terrenos de cualquier planeta que hubiera visitado. Era un reino de luz y sombra cambiantes, donde el suelo bajo sus pies se sentía simultáneamente sólido y fluido. No podía decir si estaba dentro de una mente, un recuerdo o alguna otra dimensión completamente. El cielo sobre él se arremolinaba con colores que no existían en ningún espectro que conocía, y estructuras masivas se alzaban en la distancia. Grandes monolitos de arquitectura alienígena que parecían zumbar con energía antigua, pulsaban rítmicamente, como si todo el paisaje estuviera vivo, respirando consciente de su presencia. Z estaba a su lado. Aunque su forma era más etérea, su silueta brillaba suavemente contra el extraño entorno. Ella parecía a gusto aquí, como si este lugar fuera tan natural para ella como el mundo humano lo era para Cole. Sus ojos brillaban con esa familiar luz plateada más intensa, ahora como si fueran ventanas a una realidad más profunda. ¿Dónde estamos?, Cole preguntó, su voz sonando extraña en este lugar. Lugar como si estuviera siendo absorbido por el mismo aire. Esto dijo Z, barriendo su brazo en un Arc, es la memoria compartida de mi gente. La esencia de los Z no eres. Simplemente viendo esto, estás dentro de él. Esta es nuestra conciencia colectiva, nuestra historia, nuestra verdad. El corazón de Cole se aceleró mientras procesaba sus palabras. ¿Cómo es esto posible? Slo miró, su mirada más suave, ahora casi compasiva. Nuestras mentes no son como las tuyas, capitán. Los Z han evolucionado no solo como individuos, sino como una especie colectiva. Estamos conectados en formas que van más allá de la realidad física. Nuestros recuerdos, nuestras experiencias son compartidas, almacenadas en la estructura misma de nuestro ser. Lo que estás viendo ahora es la culminación de milenios de historia, conflicto y supervivencia. Cole miró fijamente el paisaje, tratando de comprender la enormidad de lo que ella le estaba diciendo. Él sabía que los Z eran avanzados, pero esto era algo completamente diferente, una especie que podía conectar a sus miembros a través de una conciencia compartida que podía almacenar su historia dentro de la esencia misma de su ser. Este era un nivel de inteligencia y poder que la humanidad apenas había empezado a imaginar. ¿Qué quieres que vea?, Cole preguntó, volviéndose para mirarla. La expresión de Z se volvió seria otra vez. Quiero que entiendas por qué peleamos, porque esta guerra es inevitable a menos que actuemos. ¿Ves las facciones entre mi gente, capitán?
Los que buscan liberarse de este colectivo que creen que los Z deberían conquistar y dominar la galaxia. Ellos quieren cortar nuestra conexión para reemplazar nuestra unidad con el caos, y si tienen éxito, tu gente será la primera en caer. Mientras ella hablaba, el paisaje a su alrededor cambió. Los imponentes monolitos se desvanecieron, reemplazados por imágenes. Imágenes vivas en movimiento que los rodeaban como un vasto teatro envolvente. Cole se encontró de pie en medio de una batalla masiva. Los guerreros Z chocaban entre sí. Sus armas crepitaban con energía mientras atravesaban el aire. Era una guerra como ninguna otra que había visto a la vez. Brutal y hermosa en su coreografía, los guerreros se movían con precisión, cada una de sus acciones coordinadas como si fueran parte de un agujero más grande. Este es el comienzo del cisma, dijo Sari. C se volvió hacia él con expresión seria. Este es el punto de no retorno, capitán. Una vez que tomes esta decisión, no habrá vuelta atrás. Cole la miró con el corazón latiendo con fuerza. Sabía lo que tenía que hacer. «Déjame hacer esto», dijo con voz firme. Juntos. Zeta sintió un destello de algo ilegible pasó por su rostro. «Muy bien, capitán. El futuro de ambas especies depende de lo que pase después». Epílogo. El amanecer de la unidad. La batalla que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. La guerra civil Z estalló en un conflicto a gran escala con Cole y su tripulación luchando junto a las fuerzas Z para detener a la facción que buscaba conquistar la galaxia. Fue una guerra brutal e implacable, pero a través de todo eso, el vínculo entre la humanidad y los Z se hizo más fuerte. Al final, no fueron solo las armas o la estrategia las que ganaron la guerra, fue la confianza entre dos especies que alguna vez habían sido enemigas, pero que habían aprendido a verse como aliados, como socios, y cuando la batalla final llegó a su fin con las últimas fuerzas rebeldes, Z derrotadas, Cole estuvo de pie junto a Z mirando las estrellas que se extendían. Antes de ellos, ¿crees que realmente los hemos detenido?, Cole preguntó con su voz tranquila. Seth sonrió, aunque estaba teñida de tristeza. Por ahora, capitán, pero siempre habrá quienes busquen el poder que deseen dominar. Nuestro trabajo es asegurarnos de que prevalezca la unidad, no el caos. Cole asintió con la mirada fija en el horizonte. Entonces, seguiremos luchando juntos. Y con eso nació la alianza entre la humanidad y los Z. Una alianza forjada no solo en la batalla, sino en la confianza y la esperanza, y en la creencia de que incluso las especies más divididas podrían encontrar un terreno común siempre que estuvieran dispuestas a correr el riesgo. En voz baja, su voz se llenó de tristeza en el momento en que la primera facción se separó. Creen que la fuerza Z debe usarse para dominar, para controlar a las especies más débiles de la galaxia. Rechazaron el equilibrio, la unidad que nos había mantenido unidos durante tanto tiempo. Cole observó. Mientras la escena se desarrollaba ante él, el campo de batalla era caótico, pero estaba claro que un lado era más despiadado, más agresivo. Podía ver la rabia en sus movimientos, el deseo de poder que alimentaba sus ataques. Era aterrador de presenciar y aún más aterrador darse cuenta de que esto era solo el comienzo. La escena cambió de nuevo, y ahora Cole se encontró de pie en una vasta ciudad Z. La arquitectura no se parecía a nada que hubiera visto nunca Grand Majestic, con imponentes torres que parecían llegar hasta el mismo tejido del universo. Pero la ciudad estaba en ruinas. Sus estructuras, una vez orgullosas, reducidas a escombros, los incendios ardían en las calles y el aire estaba denso con el olor a humo y muerte. La voz de Z era tranquila pero firme. Esto es lo que sucede cuando perdemos nuestra unidad. Este es el precio del caos. Cole se volvió hacia ella, su mente corriendo. ¿Por qué me estás mostrando esto? Porque Sara dijo, sus ojos fijos en él. Quiero que entiendas que los Z están en una encrucijada. Estamos al borde de destruirnos a nosotros mismos o convertirnos en algo mucho peor, y la humanidad está atrapada en el medio. Cole sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Quieres decir que si esta facción gana, vendrán por nosotros? Z asintió. Sí. Ven a la humanidad como una amenaza y un obstáculo para su dominio. Si obtienen el control, no se detendrán.
Hasta que su gente sea subyugada o erradicada, el peso de sus palabras lo golpeó como un golpe. Esto no se trataba solo de evitar una guerra, se trataba de supervivencia. Si la facción Z buscaba dominar la galaxia, la humanidad sería su primer objetivo. Cole apretó los puños sintiendo una oleada de ira y frustración. Entonces, ¿por qué estás luchando contra ellos? ¿Solo porque no has pedido nuestra ayuda? La represión de Z se suavizó, y por primera vez Cole vio algo vulnerable en sus ojos porque no pensé que lo entenderías, no pensé que confiarías. Nosotros y yo no podíamos arriesgarnos a exponer las debilidades de mi gente a los forasteros. Cole sintió una punzada de culpa. Siempre había visto a los Z como un enemigo, pero ahora se daba cuenta de que estaban luchando su propia batalla, una que era tan desesperada como la de la humanidad. ¿Qué podemos hacer?, preguntó con su voz llena de determinación. ¿Cómo podemos detenerlos? Te sonrió levemente, aunque había tristeza en sus ojos. Puedes ayudarnos, capitán, pero no será fácil. La facción que busca conquistar la galaxia es poderosa y tienen muchos aliados si eliges estar con nosotros. Te pondrás a ti mismo, a tu tripulación y a tu gente en gran peligro. Cole respiró profundamente, el peso de la decisión presionándolo. Sabía lo que estaba en juego si se alejaba ahora. La humanidad podría sobrevivir un poco más, pero eventualmente la facción Zath vendría por ellos. Y cuando lo hicieran, sería demasiado tarde. Haré lo que sea necesario. Cole dijo firmemente. Estaremos contigo. Los ojos de Z brillaron con algo parecido a la esperanza, aunque estaba atenuada por la gravedad de la situación. Entonces debemos actuar rápidamente. La facción ya está haciendo su movimiento. Necesitamos atacar antes de que puedan consolidar su poder. La escena a su alrededor cambió una vez más, y Cole se encontró de nuevo en la plataforma en sus aposentos. La capa de las tierras alienígenas se había desvanecido y había sido reemplazada por las paredes familiares de la nave, pero el peso de lo que había visto todavía colgaba en el aire.